En esta computadora con el permiso de ustedes. Eh, bueno, decidí usar esta hora para reponer. Ayer tuve problemas de internet y con el grupo 2 no pude avanzar no pude hacer esta última clase y con los del grupo 5 pues también. Entonces, aquí hay estudiantes del grupo 2 y del grupo 5. Eh, es tratar como de mostrarles ya la última clase, de explicarles los dos últimos temitas, el último tema, qué pena, relacionado con vectores, que no lo puedo dejar pasar. No me perdonaría si no se van para el curso de cálculo vectorial sin saber, digamos, todo cerca de las operaciones con vectores. Entonces no puedo dejar pasar este tema. Los que no pudieron asistir, pues espero lo puedan ver en en sus ratos libres, no solamente por aprobar la asignatura, sino porque este conocimiento lo necesitan para el siguiente cálculo, ¿listo? Entonces, vamos a iniciar. El notebook que estoy usando es este, el que se llama Vectores y Operaciones con Vectores. Ya lo encuentran subido y actualizado en GitHub. Lo actualicé esta mañana porque le agregué unas cositas que tenía por ahí para esta clase. Entonces ya lo pueden descargar y guardarlo. Parte de la teoría también la tienen ahí. Entonces voy a correr esta casilla. Ustedes saben por qué. Voy a correr esta. Mientras corre, vamos bajando aquí. Bueno, ya vimos todos estos temas. Listo, creo que ya. Listo, ya se conectó. Eh, para este notebook también es importante, si van a usar este notebook, acuérdense que tienen que correr en este uso bastante la librería de graficación de vectores, ¿no? Entonces es importante correr, instalarla acá, correr esto para poder usar todo lo que tiene el notebook, ¿listo? Entonces este es importante correr. Si no corren esto no podemos hacer las gráficas de vectores. ¿Cómo vamos acá? ¿En dónde quedamos? Ya vimos operaciones con vectores. Entonces esto también cargando. Listo, ya instalé la librería. Y ahora importamos los módulos de graficación. Este para poder graficar todo tipo de vectores en cualquier dimensión. Y este para graficar cualquier tipo de objetos de álgebra lineal en 2 y 3 dimensiones. Básicamente vamos a usar es más el primero, ¿listo? Bueno, todo esto ya lo hemos visto. Así como manera de resumen, pues hemos visto las magnitudes físicas, magnitudes escalares y vectoriales, la definición geométrica de vector, cuando hablamos de vectores equipolentes, cómo puedo construir vectores equipolentes. Vimos cómo definir vectores en Python de diferentes formas, como columna, como fila. Vimos algunas funciones que se pueden hacer en Python sobre los vectores. Graficamos aquí algunos vectores en 1 dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones desde diferentes formas. ¿Sí? Dado un punto en el origen, trasladados, bueno, en fin. Estamos ya en las operaciones con vectores. Bueno, aquí traslación de vectores en el plano, en el espacio. Vimos la definición analítica de vector. Vectores bidimensionales, tridimensionales. Todo esto ya lo vimos. Ustedes me dirán si alguna cosa no la hemos visto, ¿listo? Dirección y sentido de un vector.
tanto en ángulos bidimensionales como en ángulos tridimensionales. Vimos, creo que hemos visto bastante tema, ¿no? Y estábamos viendo la edición de vectores, ¿no? Ya esta parte creo que la vimos, ¿no? Aquí vamos, aquí voy creo que con el grupo 2, ¿no? Vimos la adición de vectores que se suman componente a componente, también vimos las propiedades de la suma de vectores y vimos la resta de vectores. Creo que esto no lo he visto con el grupo 5, ¿o sí? La resta de vectores. ¿Me podrían confirmar? Muchachos, ¿o sí la vimos? Los del grupo 5. A mí me da miedo ver con los desafíos. Muchachos. Bueno, voy a empezar entonces desde aquí. Entonces, la resta de vectores, ¿cómo se hace? Digamos, aquí tengo un ejemplo para restar dos vectores. Tengo el vector B, tengo el vector A. Entonces, la resta de vectores es, si yo quiero hacer A menos B, pues tengo que hallar el vector menos B. Entonces, el vector menos B es el opuesto de B, que sería este. Y para sumarlo, pues tendría que geométricamente colocarlo en la cabeza de A, y la suma sería el que va de aquí hasta acá. ¿Sí? La suma entre A y menos B, que sería entonces el vector A menos B. Pero nos dimos cuenta que este vector amarillo que yo tracé aquí, miren, este vector amarillo que yo les tracé acá, también lo podemos apreciar acá. Conclusión, cuando a mí me dicen A menos B, pues es el vector que sale de ¿dónde? A menos B, que sale de la cabeza de B y llega a la cabeza de A. Miren, aquí podemos apreciar la resta de vectores. Aquí hicimos la resta, A menos B, simplemente restamos componente a componente, y fíjense que me da el vector 2, menos 1, que es el amarillo que está acá, 2 y menos 1. ¿Listo? Que también lo puedo trasladar y verlo acá. Es el que va de la cabeza de B a la cabeza de A. Pero recuerden que uno traslada los vectores al origen para poder tener una única representación como componente y poder hacer también operaciones con ellos. ¿Listo? Bien, entonces esa sería un ejemplo para un vector en dos dimensiones, un vector bidimensional, pero uno también se puede preguntar por la resta, pero para más dimensiones. Entonces, para más dimensiones es lo mismo, es restar cada una de las que, es restar cada una de las componentes, componente a componente las van restando. ¿Listo? Bueno, y ahí ya detenemos la resta, hasta ahí llegamos con el grupo 2, la resta de vectores, pero voy a seguir con otra operación rápidamente, con esta operación que es la multiplicación por un escalar. ¿Listo? ¿Qué es la multiplicación de un vector por un escalar? Entonces, vamos a ponerlo aquí, multiplicación de un vector por un escalar. Multiplicación multiplicación de un vector por un número, o sea, por un escalar. ¿Cómo se hará eso? Entonces, coloquemos aquí un ejemplo. Hacemos aquí voy a colocar aquí mi plano cartesiano. Este es el eje X, este es el eje Y. Entonces vamos a ver la multiplicación por un escalar, la vamos a ver de manera gráficamente, y cómo sería geométricamente, ¿listo? Entonces aquí gráficamente y analíticamente, ¿sí? Y analíticamente. Entonces, gráficamente, inventémonos aquí un vector, por ejemplo, el vector, esto es 1, esto es 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3 y 4. Supongamos que tengo aquí el vector, voy a graficar aquí el vector 2, 2, 4. Este vectorcito que va acá.
¿sí? Entonces tengo el vector A, que es el vector 2,4. Y me piden que realice la gráfica del vector 2A. ¿Cómo haríamos 2A? ¿Cuál será la gráfica del vector 2A? Noten que en los números reales cuando uno hace A más A, ¿cuál es la interpretación de A más A? Uno lo puede escribir como 2 veces A, ¿sí o no? Entonces lo mismo, este 2A significa el vector A que está acá, sumarlo ¿cuántas veces? 2. 2 veces. Pero ¿cómo se hace gráficamente la suma de vectores? ¿Se traslada a qué? En la cabeza de este vector se traslada nuevamente este mismo vector, ¿no? Porque lo quiero sumar a él con él mismo. Entonces tendría que trasladarlo a él, a la cabeza de él mismo, porque lo voy a sumar con él mismo. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Lo traslado acá. Y entonces, ¿cuál sería el vector suma? El vector 2A. El vector 2A sería el que va desde la cola hasta aquí. Hasta acá. ¿Sí o no? Bien. Ese sería el vector 2A. Entonces uno dice, bueno, el vector 2A, entonces, ¿con qué componentes me quedó? Acá sería 4 y aquí me quedó, ¿qué? 8. Entonces, fíjense que cuando hago 2 por el vector A, que es 2,4, pues me queda un vector que es el vector, gráficamente me doy cuenta que es el vector 4,8. Entonces, ¿alguien me podría decir cómo se hizo la operación? Se multiplicó por cada uno de los De las componentes. Componentes. Sí, estas se llaman las componentes. En las matrices se llaman entradas. En los vectores se llaman componentes. Por cada una de las componentes del vector. ¿Listo? Mira, 2 por este 2 y 2 por 4, 8. Entonces ya uno puede empezar aquí a mirar, bueno, si 2 por A da eso, entonces ¿qué será un medio por A? ¿Y qué será entonces menos 2 por A? ¿Y qué será menos un medio por A? ¿Listo? Para ver qué es lo que está pasando. Entonces, menos un medio por el vector A, ¿qué me va a dar? ¿El vector qué? El vector menos 1, ¿qué? Menos 1,2, ¿no? Menos 2 por el vector 2,4, ¿qué me va a dar? ¿El vector qué? Menos 4, ¿qué? Menos 4, menos 8. ¿Sí o no? Menos un medio por el vector A, que es 2,4, ¿cuánto me va a dar? ¿El vector cuál? Menos 1, ¿qué? Menos Yo 1,2. sería por un medio, porque arriba pues ya lo hiciste por menos un medio. Dime. No sería por un medio porque es que allá arriba lo hiciste por menos un medio. Ah, sí, sí, esperen. Este lo embarré, este es un medio. Entonces esto sería 1 y 2. Ya, qué pena. Listo. Entonces vamos a dibujar esos vectores. Entonces dibujemos el azul. ¿El azul dónde nos quedaría? El vector un medio por A. Es el vector 1,2. Entonces nos quedó aquí, miren. Ese vectorcito nos quedó aquí. 1,2. ¿Sí? 1,2. Cuando hago el vector menos 2 por A, ¿dónde nos queda? Menos 2 por A nos dio menos 2. Y acá sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 5, menos 6, menos 7, menos 5, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, listo. Y ahora sí. Entonces, el vector menos 2 por A, ¿dónde queda? Nos dio menos 4, menos 8, ¿no? Es decir, que este vector va hasta acá. ¿Qué pena? Ya. Menos 2, menos 8, hasta aquí. ¿Sí me quedó bien esto? Menos 4. Ah, esperen que aquí le embarré. Entonces, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4, menos 8.
Si es que no lo veía paralelo. Tiene que ir como por acá. Listo. Bien. El vector amarillo, que es menos un medio por A, nos dio ¿cuánto? Menos 1, menos 2. Ese vectorcito, mírenlo acá. Entonces, miren, yo quiero que ahorita ustedes saquen acá sus propias conclusiones. ¿Sí? ¿Qué puedo decir? ¿Qué pasa con todos estos vectores? Ya sabemos que analíticamente es multiplicar cada una de las componentes. Pero ¿usted qué logra identificar ahí? ¿Qué me puede decir con sus propias palabras? Cuando uno multiplica un vector por un número, ¿qué está ocurriendo? ¿Cómo son todos los vectores que se originan? ¿Cómo son todos los vectores que se originan al multiplicar el vector por un número? Depende, ¿no? ¿Qué tienen en común? ¿Diferencias o semejanzas? ¿Qué tienen en común todos estos vectores? Hay lo que tienen en común, ¿no? La dirección. Todos tienen la misma dirección. Muy bien. ¿Sí? Tienen la misma dirección. Pero miren esto. Entonces, si yo multiplico, si yo hago K por un vector A, fíjense entonces lo que está pasando. Voy a trazar acá. Fíjense lo que está pasando. Voy a ubicar el K en una recta numérica, ¿sí? Acá está el 0, acá está el menos 1. 0, acá está el menos 1 y acá está el 1. Entonces, noten qué pasa. ¿Qué pasa si el K por el que multiplico el vector llega a ser 1? Si hago 1 por el vector A, pues me va a dar el mismo que. Me va a dar el mismo que. El mismo vector A, ¿sí o no? Pero si lo multiplico por menos 1, ¿qué me va a dar? ¿Me da el mismo vector A? ¿O qué vector me estaría dando? Ah, muchachos, ¿qué vector me estaría dando? El opuesto, en dirección. ¿El qué? ¿Me estaría dando él? ¿Cómo se llama ese? ¿Con la dirección qué? Opuesta. ¿Me está dando el vector qué? Me está dando el vector opuesto. Opuesto a, díganlo así, opuesto, claro. ¿Por qué es el opuesto? Porque es el que al sumarlo con el vector A me da 0. Opuesto, es el vector opuesto. ¿Listo? ¿Qué pasa si el K, miren, qué pasa si el K llega a ser un número mayor que 0? Bueno, si lo multiplico por 0, pues voy a obtener el vector que. Si lo multiplico por 0, pues me da el vector que. Me da el vector nulo, ¿no? Pero si multiplico por un K que esté aquí, de aquí para allá, ¿qué estará pasando? El vector recíproco A. ¿Será que nos da el recíproco? O sea, si el K es un número que es mayor que 0, ¿qué me está dando? ¿Qué está pasando siempre? El vector tiene la misma que, el mismo que. Hay algo que se conserva. Tiene el mismo que. Magnitud. No, la magnitud cambia. Cuando está entre 0 y 1, la magnitud disminuye. Cuando es mayor que 1, la magnitud aumenta. Pero ¿qué es lo que pasa si fijo el K es mayor que 0? ¿Tiene el mismo sentido? Tiene el mismo sentido, muy bien. El mismo sentido. ¿Sí? Pero fijo, ¿qué pasa si el K es un número menor que 0? ¿Qué pasa? Tiene sentido que cambia el sentido. ¿Sentido qué? Opuesto. Y miren esto. ¿Y qué pasa siempre fijo cuando lo multiplico por un número que está entre menos 1 y 1? Hay algo que siempre pasa acá.
¿Disminuye qué? La magnitud. Disminuye la magnitud. Muy bien. ¿Sí se pillan todas estas cosas? Disminuye la magnitud. ¿Sí? Pero cuando multiplicamos por un número que sea menor que -1 o mayor que 1, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la magnitud en estos casos? Aumenta. Aumenta la magnitud. ¿Sí ven todo lo que pasa? Aumenta la magnitud. ¿Sí? Entonces, miren, si yo multiplico por un número que esté entre 0 y 1, pues fijo, va a disminuir la magnitud y por estar de este lado tiene el mismo que sentido, que fue lo que pasó con el azul. Si multiplico por un número que esté entre -1 y 0, pues fijo lo que va a pasar es que va a tener sentido opuesto, ¿cierto? Y va a disminuir la magnitud. ¿Sí les quedó claro más o menos todo lo que les traté de explicar lo que está pasando? ¿O no? Háganlo porque quieren aprender, porque esto ya pues, realmente los que están aquí son los que quieren aprender este tema. Bueno, entonces, miren, me voy a devolver aquí al notebook. Aquí está el notebook. Entonces, aquí está explicado. Ahí es un ejemplo en el caso de 2 dimensiones, ¿no? Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿y si no tengo 2 dimensiones? ¿Cierto? Si no tenemos 2 dimensiones. Para el caso de más dimensiones, entonces, ¿cómo sería? Se los dejo acá. Está acá, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un vector A, ¿cierto? En donde tienen aquí todas las componentes, un vector que pertenece a Bn, ¿sí? Está en la dimensión Bn. Tienen un escalar K, acá, un número que pertenece a los reales. Entonces, K por el vector A es como sumar el vector A K veces, que eso sería multiplicar por ese escalar cada una de las componentes. ¿Listo? Y ya. En el caso de que n sea que esté en 1, 2 o 3 dimensiones, pues entonces admite una representación que, una interpretación geométrica, ¿sí? O sea, lo podemos ver geométricamente y darnos cuenta lo que está pasando, lo que les acabamos de ver, lo que estaría pasando con la magnitud del vector. ¿Listo? ¿Qué sería esto? En algunos casos, dependiendo del valor de K, aumenta, disminuye la magnitud y cambia ¿qué? El sentido. Pero todos los vectores conservan la misma dirección. Y aquí va a haber algo importante, muchachos. Ahí lo que ustedes están viendo también es una manera de obtener vectores ¿qué? Paralelos. Usted puede obtener vectores paralelos. Decimos que 2 vectores son paralelos cuando tienen la misma dirección. Por lo tanto, una manera de obtener vectores paralelos es multiplicarlos por un K. Multiplique por un K y usted obtiene vectores paralelos. Esto todos los que quiera, ¿sí? Dependiendo del número real que usted coloque. Entonces, miren, aquí en Python, ¿cómo se hace? Entonces, en Python es muy sencillo. Ustedes pueden definir aquí, definen el vector. Acuérdense que un vector se define como una matriz. Conectar. No sé por qué se me desconecta. A veces es porque es muy largo el nodo. Porque es muy largo. Sí, bueno, voy a tocar disminuirlos un poquito. Miren, si multiplico -2 por A, miren lo que me da. Entonces se multiplica por -2 por cada una de las componentes. Si hago un medio por A, miren, se multiplica un medio por cada una de las componentes. Está un poquito lento esto, es que está lloviendo y ya me di cuenta que se me cae el internet cuando llueve. Ayer vinieron a tratar de arreglármelo, pero cuando multiplico -1/2 por A, miren, -1/2 por cada una de las componentes. Entonces, miren, quieren ver aquí miren, acá está el vector. Ese es el vector A, el que yo dibujé. Ahorita, miren, el vector 2, 4. Y aquí, miren, ustedes pueden poner aquí, dentro de esta función, pueden poner todos los que quieran dibujar. Entonces yo voy a poner aquí una coma, miren, y digo quiero 2. Puedo poner hasta operaciones incluso acá. 2 por A, coma. ¿Qué otra queremos? Un medio, ¿por qué? Por el vector A, coma. Queremos que -2 por el vector A, coma. Queremos -1/2
menos 1/2 por el vector A. Y ahí están todos, miren. Voy a graficarlos. Todos van a ser vectores paralelos, mírenlos ahí. Sí, el vector 2,4 disminuyó la magnitud al multiplicarlo por el vector menos 1/2, aumentó la magnitud al multiplicarlo por el vector 2, cambió el sentido y disminuyó la magnitud al multiplicarlo por menos 1/2, cambió el sentido y aumentó la magnitud al multiplicarlo por el vector menos 2. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Chévere? ¿Qué tal les parece? Bueno, ahora vámonos ya terminamos entonces con la multiplicación de un vector por un escalar. Ahora nos vamos a ir con un concepto muy importante, muchachos, y es el de vector unitario. Yo puedo hallarle el vector unitario asociado a un vector. Eso se conoce como el versor. Lo llaman el versor. O vector unitario asociado a un vector. Ya, para que no se confunda con tantos términos, si quiere verlo así. Entonces, ¿yo cómo puedo hallar el versor o el vector unitario asociado a un vector? Entonces, primero que todo, ¿qué es un vector unitario? Un vector se le llama unitario cuando su magnitud, cuando ustedes al hallarle la norma, se dan cuenta que les da 1. Eso se va a llamar aquí vector unitario. ¿Listo? Los vectores unitarios, por ser tan importantes en álgebra lineal, los vectores unitarios se representan de una forma particular, y es colocándoles acá arribita una cosa que se llama el acento circunflejo, ¿sí? Es decir, cuando un vector es unitario, se le pone el acento circunflejo, como un sombrerito. Por eso el vector unitario que ustedes usan en física, el I, se le pone, no es cualquier I, es la I con un sombrerito. El vector unitario que usan en física J, es la J pero con un sombrerito. El vector unitario es K pero con un sombrerito. Todos esos son vectores unitarios. Esa es la forma de saber, con este acento circunflejo, es la manera de decir ese vector es unitario. ¿Tiene norma? 1. Pues bien, si ustedes tienen un vector, un vector B, ¿cierto? Ustedes a ese vector B le pueden asociar un vector que se va a llamar el versor. El versor simplemente es un vector que tiene la misma dirección y el mismo sentido, ¿sí?, del vector, pero que tiene norma 1. Y entonces, ¿uno cómo puede hacer eso? Uno puede hacer eso simplemente con la siguiente fórmula que ustedes ven acá. Con la fórmula que ustedes aprecian acá. Si ustedes quieren volver un vector, por decirlo así, unitario, pero que tenga la misma dirección y el mismo sentido, pues simplemente coja el vector y divídalo entre su norma, ¿sí? Es decir, aquí lo que estamos diciendo en pocas palabras, al multiplicar 1 sobre la norma de B por el vector B, lo que estoy diciendo es que tome cada una de las componentes del vector B, digamos la componente B1, y divídala entre la norma de B, coma, la componente B2 y divídala entre la norma de B, coma, y así sucesivamente hasta Bn, la componente Bn dividida entre la norma de B. Esa es la manera de encontrar, ¿sí?, el vector que también lo escriben así, el vector unitario asociado a un vector B, o llamado versor. O sea, también a veces le ponen así B y le ponen un sombrerito, porque es vector unitario. ¿Listo? Como quieran. Entonces, aquí les pongo un ejemplo, un ejercicio. Tengo el vector 4,3, ¿sí? Y entonces queremos encontrar un vector unitario, que lo voy a llamar así, unitario de B, o sea, el versor. Esto se llama el versor. Quiero encontrar el vector de 4,3, ¿sí? Y quiero que verifiquen el resultado encontrando ¿qué? Verifica tu resultado encontrando la magnitud de ese vector. Y vamos a realizar la gráfica. ¿Tanto de qué? Tanto del versor como del vector en el mismo plano. ¿Listo? Entonces miren lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿El vector cuál es? Voy a hacerlo a mano. El vector es el vector 4,3, ¿no? Lo primero que tendríamos que hacer es encontrar a qué. Encontrar su magnitud, ¿no? ¿Cuál es la magnitud de este vector? Es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más ¿qué? Más 3 al cuadrado. ¿Todos vamos bien? ¿Dudas hasta el momento, muchachos? ¿Preguntas? Entonces esto me va a quedar la raíz cuadrada de ¿qué? 4 al cuadrado más 3 al cuadrado, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos da? 25. Sí, 25. ¿Y cuál es la raíz de 25? 5. Luego el vector unitario, ¿sí?, asociado
al vector B, o sea, su versor, es que es 4 sobre, bueno, lo puede ver así, miren. Hay muchas formas de escribirlo. Uno puede decir, esto es B sobre la norma de B, también. Pero uno dirá, pero yo no sé dividir vectores. No, es que esto no es una división. Esto realmente es la multiplicación de este escalar por el vector. Sí, tengan cuidado ahí. Esto es una multiplicación de un escalar por un vector. O sea que, ¿qué tengo que hacer aquí? Pues 1 sobre la norma, que es 5. Este escalar multiplicado por el vector, que es 4,3. ¿Y cómo se multiplica un escalar por un vector? Pues ya lo acabamos de ver. Es multiplicar este por cada una de las componentes. Es decir, que me va a quedar 4 dividido entre 5 y el 3 dividido entre ¿qué? Entre 5. Y terminamos. Este sería el vector unitario asociado a B, o también llamado versor de B, pero tienen que ponerle aquí un sombrerito, como quieran. ¿Listo? ¿Cómo podemos verificar esto en Python? Hagámoslo rápido para que Python nos ayude a hacer esto rapidito. Yo sé que ya ustedes saben graficar vectores. Entonces, miren, aquí defino mi vector B, miren. ¿Sí? Y miren lo que hago acá. Acá digo 1 sobre la norma de B, miren cómo se halla la norma de un vector, B.norma. ¿Sí? Hago esta división, y eso lo multiplico por el vector B. Y ese vector lo llamé U rayita B. Mírenlo acá, 4, 5, 3, 5, el mismo que me dio a mí. Quiero hallarle la norma a ese vector, pues le pongo a B, el vector V, ¿cierto? U rayita B, le hallo la norma, miren la norma es 1. Bueno, yo también podría verificarlo acá, ¿no? Yo puedo verificarlo aquí, miren, hallemos la norma de este vector. Pues será la que, será la raíz cuadrada de ¿qué? De 4 quintos elevado al cuadrado más 3 quintos elevado al cuadrado. Y noten que eso que me va a dar. Esto me va a dar 9 sobre 25 más, ¿qué? 16 sobre 25 más 9 sobre 25, ¿no? 16 sobre 25 más 9 sobre 25, es decir que nos va a dar 25 sobre 25 dentro de la raíz, y 25 sobre 25 es 1, y la raíz cuadrada de 1, pues me da 1. Efectivamente el vector es unitario, que era lo que se pedía. Bien, pero usted puede hacer todo eso en Python. Todo eso se puede hacer aquí en Python. Puedo hallarle la norma, incluso puedo graficar los dos en el mismo plano. Mire. Le digo a Python, mire, grafíqueme B y grafíqueme el vector V. Mire. Miren lo facilito que funciona este módulo. Simplemente pongo B y el nombre que le puse, V. Y fíjense que aquí está mi vector, ¿qué? ¿El qué? 3 sobre 4. ¿Cómo es? 4 sobre 5, 3 sobre 5 es este. 0,8, 0,6. Lo que pasa es que aquí aparecen los decimales. Y este es el original. Entonces noten que lo que obtuve fue un vector. Este azulito es un vector pequeñito que tiene norma 1. ¿Sí? Es un vector que tiene norma 1, pero que tiene la misma dirección, ¿cierto? Porque está en la misma recta y el mismo sentido del vector. Bien, muchachos. ¿Qué tal vamos hasta ahí? ¿Dudas? Esperen y tomo un recorte de esto y se los dejo ahí. Copiar y se los voy a dejar por acá. ¿Listo? Entonces, este de aquí sería el vector. Este que pueden apreciar ahí es el vector. Ese es el vector B, que era 4,3. ¿Sí? 4, 3. Y este que está acá es el que llamamos el versor. ¿Sí? El versor. Póngalo así, que es 4 sobre 5, 3 sobre 5. O sea, dividirlo entre su norma.
Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y qué aplicación tiene el versor? ¿Para qué me podría servir el versor? Entonces, miren, aquí les voy a... Aquí hay un ejercicio, 2 minutos para que lo piensen y me digan cómo harían este ejercicio. Voy a correr esto acá. ¿Cómo harían este ejercicio? Encuentra un vector A, encuentra un vector A tal que la magnitud del vector A sea 10, pero que tenga la misma dirección y sentido que el vector B igual a 4,3. ¿Alguien me podría decir con lo que acabamos de ver cómo lo haría? ¿O qué idea se le ocurre para hacer eso? ¿Listo, muchachos? ¿Alguien tiene alguna idea de cómo procedería con este ejercicio? Encuentra un vector A tal que la magnitud del vector sea 10, pero que tenga la misma dirección y sentido que este vector B igual a 4,3. No todos al tiempo. ¿Alguna idea? Un vector A que tenga magnitud 10, pero que tenga la misma dirección que el vector B 4,3, este mismo, 4,3. ¿Qué haría? Pero quiero que tenga ahora magnitud 10. Bueno, miren esto. Aquí voy a usar dos cosas. Uno, la multiplicación por un escalar, y la otra que voy a usar es el versor. Miren que cuando ustedes hallan un vector, cogen el vector y lo dejan con magnitud 1, usted lo puede hacer tan largo como usted quiera, este vector de magnitud 1. Si usted lo multiplica por 10, pues lo va a hacer 10 veces más largo. Pero como tiene magnitud 1, pues va a quedar de magnitud 10. ¿Sí me entendieron? O sea, este vector, cuando un vector tiene magnitud 1, ¿sí? Y usted lo multiplica por un escalar, pues usted le estaría modificando su magnitud tantas veces como la multiplicación que haga por ese escalar, ¿sí? Es decir, si yo quiero este vector que está acá, que tiene magnitud 1, quiero que quede magnitud 10, pues multiplíquelo por 10. Y si quiere que tenga magnitud 20, multiplíquelo por 20. Y si quiere que tenga magnitud 30, pues por 30, ¿sí? Esa es la ventaja de tener un vector que tenga magnitud 1. Que dependiendo por el número, el escalar que usted lo multiplique, pues de ese tamaño va a quedar la magnitud. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues lo único que necesitamos es, primero, este vector B, ¿cierto? Este vector B, volverlo unitario. ¿Listo? Entonces, tengo el vector B igual a 4,3. Entonces, hallo su norma. Ya sé que su norma es raíz de 25. Esto me da 5. Hallo el vector unitario asociado a B.
¿cierto? Que simplemente lo que va a hacer es dividir 4 entre 5, el 3 entre ¿qué? Entre 5, el 3 entre 5. Y como yo quiero es un vector A que tenga la misma dirección y sentido que B, pues ese vector A va a ser ¿qué? Pero que tenga magnitud 10. Pues entonces voy a multiplicar por 10 el vector ¿qué? El vector unitario. ¿Sí vamos bien todos o no? Entonces esto me va a quedar 10 multiplicado por el vector 4,5 y 3,5. Entonces en un lado me va a quedar 40 sobre 5. ¿Cuánto me va a dar? 8. Y en el otro me va a quedar 30 dividido entre 5, que me va a quedar 6. O sea que en últimas fue multiplicar el vector 4,3 por 2, miren. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. Claro, es el doble. Porque acuérdense que 4,5 tenía magnitud, ¿cuánto? 5, ¿no? Este tiene magnitud 5. Si quiero un vector que tenga la misma dirección y sentido que este, pues tiene que ser el doble para que quede magnitud 10. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí me entendieron o no me entendieron, muchachos? ¿No? O sea, el vector que estamos buscando simplemente era b y hacer 10 por el versor. 10 por el versor, miren, es el mismo vector. El b, mirenlo acá, 4,3, pero 10 por el versor es un vector que tiene magnitud 10, ¿sí? Y la misma dirección y el sentido que el vector 4,3. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí me van siguiendo? ¿Están ahí conmigo? ¿Conmigo? Bueno, acá hay una actividad, esas se las voy a dejar ahí, pero básicamente lo que les quiero explicar es lo siguiente. Hay algo que se llaman las componentes vectoriales. Componentes vectoriales, aunque suene redundante, de un vector. Las componentes vectoriales de un vector. ¿Qué son esas componentes vectoriales de un vector? Yo no sé si ustedes han dado cuenta que en física usan I, J y K. ¿Sí usaron I, J? ¿Se han usado I, J y K en física o no? ¿En física mecánica? Muchachos. Acá no, señor. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes les dicen, ustedes en física van a escribir un vector. Digamos, tienen el vector B. Y en física tienen el vector 2,4. Y el profesor les decía que ese vector 2,4 también lo podían escribir como el vector ¿qué? 2i más ¿qué? Más 4j. ¿Sí? Y a veces uno no entendía, bueno, ¿y por qué este i? ¿Por qué es este j? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es eso? Pues a ver, eso que está ahí, esto que le escribió aquí el profe, pues fueron las componentes que, fueron las componentes vectoriales de un vector. ¿Sí? Por lo siguiente, miren. Supongamos que no es 2, 4, que tengo aquí un vector. Miren, voy a escribir aquí un vector. Vamos a suponer que este vector azul es un vector que está acá. Vamos a suponer que el vector azul es este. Este es el vector B. Y que este componente, y es que este vector tiene una componente acá. Tiene una componente acá en X y tiene una componente acá en Y. ¿Bien? O sea, esto es, aquí llamamos a esto BX y aquí llega a BY. ¿Listo? BX y BY. BX y BY. Listo. Entonces, ¿qué hicieron los físicos? Los físicos hablan aquí de un vector unitario
que tenga la dirección positiva del eje X, y ese vector lo llaman Y. ¿Alguien me podría decir, entonces, ese vector Y, si es un vector unitario, qué coordenadas tiene, qué componentes tiene? ¿Y qué componentes tiene? Si tiene la misma, va en la dirección, su dirección es el eje X y su sentido es el eje positivo de las X. Entonces, ¿cuáles serán las componentes de ese vector? Es unitario, por eso le pongo aquí el sombrerito. ¿Mm? ¿Cuál será? No, muchachos, es un vector unitario, su dirección es el eje X, su sentido es la dirección, es el sentido positivo del eje X. ¿Mm? Y es unitario. Pues tiene que ser el vector ¿qué? 1, ¿qué? 1,0. ¿Sí o no? Y si lo tengo aquí, en el eje Y, ¿cuál será? A ese lo llamo J. ¿Cuáles serán las componentes de ese vector? ¿Alguien me podría decir? 0,1. Muy bien, ese será 0, ¿qué? Ese será 0,1. ¿Listo? Entonces, cuando su profe de física les dice que el vector B, ¿cierto? Que es el vector que tiene coordenadas Bx, By, le dice a usted que esto lo puede escribir como ¿qué? Como Bx por Y, ¿sí? Más By, ¿cierto? Más By. ¿Por qué? Por J, pues él realmente aquí está haciendo una operación de un escalar por un vector, ¿sí? Miren, está tomando el escalar Bx y lo está multiplicando por el vector 1,0. Y está tomando el escalar aquí By y lo está multiplicando por el escalar, por este que es 0,1. ¿Y cómo se hace un escalar por un vector? Que lo acabamos de ver. Se multiplica cada una de las ¿qué? De las componentes. Entonces Bx por 1 da Bx, Bx por 0 da 0, más By por 0 da 0 y By por 1 da By. ¿Y cómo se suman los vectores? Componente a componente. Entonces noten que aquí encontramos Bx, ¿qué? By. Entonces, esta escritura que está acá, Bxy más Byj es equivalente a la misma de parejita, Bx, By. ¿Sí ven? De ahí sale ese I y ese J. ¿Sí? En 3 dimensiones. O sea, aquí lo que les acabo de presentar es que, ahí lo que les acabo de mostrar es que usted puede, ponemos esto bien. Ahí lo que les acabo de presentar es que hay otra forma, los vectores tienen otra representación, por decirlo así, algebraica. Usted lo puede escribir como el vector B igual a ¿qué? A 2,3, pero puede escribirlo como 2 por el vector unitario I, más ¿qué? Más 3 por el vector unitario J. Eso también lo puede ver aquí, miren. ¿Cuál es el vector 2i? Miren, eso también lo pueden ver aquí. Usted tiene el vector i, ¿sí? Si usted lo multiplica por el vector ¿qué? Y si usted lo multiplica ¿por qué? Si usted lo multiplica por bx, lo hace tan largo que llega acá. ¿Sí? O sea, ese vector estaría acá. O sea, este vector verde, todo el vector que va de aquí a acá, es el vector ¿qué? Bx por ¿qué? Por y. Todo el vector que va de aquí hasta acá, miren. Todo el vector que va de aquí hasta acá. O sea, este. Es que no quiero que quede encima. Todo el que va de aquí hasta acá.
todo ese vector es el vector que dy por j. ¿Y cómo se suman los vectores? Pues este lo podemos colocar en la cabeza de este, ¿no? O sea, lo puedo trasladar aquí. Sí, lo traslado aquí. ¿Y la suma qué sería? Pues el que sale de la cola y llega a la cabeza de este. ¿Ve? Entonces sí, está demostrado. También analíticamente. ¿Listo? En tres dimensiones no se trabaja con IJK, sino que se trabaja con ¿qué? Con IJ, qué pena. Sino que hay que agregar un I, un J y un ¿qué? Y un cambio. En tres dimensiones hay que trabajar con un vector unitario que vaya en la dirección, en el sentido positivo del eje X. Hay que colocar uno acá que vaya en el sentido positivo del eje Y otro que vaya en el sentido positivo del eje Z. ¿Listo? Entonces este será el I, este sigue siendo el J, pero se agrega uno que es el K. ¿Listo? ¿Alguien me podría decir entonces cuál sería I en tres dimensiones? ¿Qué sería J? ¿Y cuál sería el K? ¿Me podría decir las componentes de estos vectores? ¿No, muchachos? ¿Cuáles serían las componentes de esos vectores? Del I, 1,0,0. Del J, 0,1,0. Del K, 0,10, 0,0,1, porque tiene norma 1. Es decir, que si yo tengo mi vector 1, 2, 3, también lo puedo escribir como el vector 3 por I, 2 por el vector unitario J, más 3, ¿qué? Aquí es 1, qué pena. 1 por I, más 2 por J, más 3 por el vector unitario K. ¿Sí quedó claro esto, muchachos? ¿De dónde sale lo de las componentes vectoriales de un vector? Se los presenté aquí en R3, ¿sí? Se los presento de una manera que se los mostré de una manera, se los mostré gráficamente, que se dan cuenta gráficamente, y también que analíticamente. ¿Cómo? ¿Iban conmigo, muchachos? Bueno, con eso, ahí dejé una actividad para los que los quieran hacer, es una actividad en Python también. Tengo A y B, y hay que construir el vector. Bueno, hay que leer esto, ahí hay una actividad para los que la quieran hacer. No me voy a detener en eso porque necesito avanzar un poquito. Entonces, vámonos. Espérenme un segundito. Que creo que abrí el notebook que no era. Es este, qué pena. Ese es el que está actualizado. Ya se lo subí a GitHub, ¿listo? Voy a correr esto. ¿Listo? Voy a instalar esta para graficación.
¿Ese cuánto tiene el plátano? ¿Ese cuánto tiene el plátano? Listo. Sí. Y acá. Y esta librería, listo. Ya, qué pena. Es que este es el actualizado. Entonces, ¿en dónde estábamos? Bueno, ya pasamos estos componentes, versor. Bien, entonces miren esto. Ahora vamos a trabajar. Ustedes se preguntarán, pero bueno, el profesor vio suma, resta de vectores, multiplicación por un escalar, pero no la multiplicación entre vectores, ¿sí? O sea, producto de vectores. Bien, entonces voy a aclararles esta parte de acá, que es para que hagan varios puntos que hay en la evaluación, de evaluación final, y está relacionada con el producto de vectores. ¿Cómo yo hago el producto? El producto de dos vectores. Producto de vectores. Entonces, aquí les puedo decir que el producto de los vectores, existen dos formas de multiplicar los vectores. ¿Sí? Entre esas formas, ¿cuáles tenemos? Una se va a llamar, una se llama el producto, llamado el producto punto. ¿Sí? Se llama producto punto porque ustedes ponen A punto por B. El vector A, producto punto, el vector B. O también tenemos lo que se llama el producto ¿qué? El producto cruz. ¿Por qué se llama producto cruz? Porque se pone A, no se pone un punto, sino una cruz, A cruz B. ¿Listo? Esa cruz que usaba usted para la multiplicación allá en primaria. Esa misma. A cruz B. Este producto punto también tiene un nombre y se llama producto, que me parece el más adecuado. También se llama el producto, pongámoslo aquí mejor. Se llama el producto escalar. ¿Por qué le llaman producto escalar? Porque usted multiplica dos vectores y no le da un vector, le da es un número, un escalar. En cambio este recibe el nombre de producto, producto cruz, o mejor llamarlo producto vectorial. Porque este sí le va a dar un vector. ¿Bien? Una cosa, este producto se puede hacer en cualquier dimensión. O sea, para vectores en Bn, ¿sí? Mientras que este producto solo se puede hacer para vectores que estén en 3 dimensiones, en V3. ¿Listo? Vectores en el espacio V3, R3. Y este puede ser cualquiera, ¿listo? Bueno, entonces vamos a especificar cada uno de estos. Entonces vámonos primero con el producto escalar. Y ya con esto digamos que terminamos el curso. Entonces vámonos aquí con el producto escalar, que lo van a ver también en su curso de aplicación en ¿qué? Cálculo vectorial. El producto escalar se hace de la siguiente forma. Supongamos que ustedes tienen aquí un vector A que tiene n componentes, miren. Tienen un vector B también acá, n componentes. Entonces, ¿alguien se le activó el micrófono? A Sara. Entonces, si a mí me piden hacer A producto punto B, ¿cierto? ¿Qué escalar? ¿Cómo encuentro ese escalar? Pues miren, ustedes cogen la primera componente de acá de la 1, y lo multiplican con el B1 de acá. El A2 de acá con el B2 de acá. El A3 de acá con el B3 de acá. Y así sucesivamente hasta el ANB. ¿Listo? Suman todo eso, porque es una sumatoria. Suman todo eso y eso les da un escalar. También lo escriben en algunos libros como, así como la sumatoria de AI por BI con I igual desde 1 hasta N. También lo pueden ver así. Sí, donde AI y BI pues son las componentes del vector. O sea, este iba cambiando. Primero es 1, luego es 2, luego es 3, así sucesivamente. Bien, entonces en ese orden de ideas, ¿cómo sería entonces el producto punto de esos dos que tengo ahí? Mira un ejemplo.
Vamos a hacer producto punto de 5, 3, menos 1 con menos 2, menos 1, 6. ¿Alguien me podría ayudar? ¿Cómo quedaría acá? 5, ¿por qué? No, se fueron a almorzar y me dejaron acá. 5 por menos 2, ¿más qué? Más 3 por menos 1, ¿más qué? Más menos 1 por 6. ¿Listo? Ese es el producto escalar. Entonces aquí me va a dar 10, acá me va a dar menos 3 y acá me da menos 6. ¿Cuánto nos da eso? Menos 19. ¿Listo? La pregunta, pues, ¿cómo se hace esto en Python? Pues muy fácil, miren. Definen el vector A, definen el vector B y se hace con dot. Es con el método dot. ¿Sí? A.dot y acá ponen el por el que lo quieren multiplicar dentro del argumento acá del método. Entonces, miren, pongo A.dot y ahí tengo menos 19 también. ¿Listo? Muy sencillo. Esperen y recorto acá. Y se los voy a dejar aquí. ¿Cómo van hasta ahí, muchachos? Bien. Ya, profe. Entonces este sería... Por fin alguien me respondió. No me siento solo. Muy bien, este sería con Python, ¿listo? Adoc, ¿listo? Bien. Este producto escalar pues tiene sus propiedades, como todas las operaciones aquí. Como la suma. Ah, me faltaron las propiedades de la multiplicación por un escalar. Bueno, me faltaron esas. El producto escalar tiene sus propiedades. Entonces, ¿qué propiedades tiene? Imagínense que tienen A, B y C, dos vectores que pertenecen al espacio Bn, cualquiera. Tienen un escalar, un número que pertenece a los reales. Entonces, miren este. Esta es una propiedad muy bonita, miren esto. El producto punto de un vector por el mismo, miren lo que da. Es la norma al cuadrado. Claro, miren. Imagínense un vectorcito acá. Imagínense un vectorcito que tiene acá x1. Bueno, así. A1, A2, chan, 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 hasta AN, ¿no? Y usted va a hacer el producto punto de A, por el mismo. Pues note que le va a quedar cada componente elevada a ¿qué? Sumada y elevada al cuadrado. ¿Sí o no? Lo cual, ¿y qué es lo que se parece a esta forma? Pues eso se parece a la que, acuérdense que la norma, miren la norma de A, pues es la raíz que, es la raíz de qué? De cada componente elevada al cuadrado sumada, ¿no? ¿Cierto? Esto es la norma, eso lo vimos por allá en una clase, creo que la semana pasada. Entonces, para quitarle esta raíz, pues elevo en los dos lados al cuadrado, o sea que lo que llegamos aquí fue la norma del vector elevada al cuadrado. Es una propiedad muy bonita y muy útil. La voy a usar para muchas cosas, ahorita se van a dar cuenta. Entonces, el producto punto de un vector consigo mismo, pues es la norma, me va a dar un escalar que es la norma del vector elevada al cuadrado. Esa es la primera propiedad. ¿Listo? Aquí hay una propiedad que dice que el producto punto es conmutativo. Miren. A producto punto B es lo mismo que B producto punto A. ¿Listo? Ustedes van a hacer esto en su curso de cálculo vectorial, van a hacer esto, pero con funciones, imagínense, con funciones vectoriales. Es lo mismo que B producto punto A. Entonces la importancia de este tema quedar claro. El producto punto es asociativo respecto a un escalar. Miren. Ustedes pueden hacer producto punto y luego por el escalar, o el escalar multiplicarlo por alguno de los dos vectores y luego producto punto con B. Miren esta de acá. A producto punto con el vector nulo. Ojo ahí, esto no es 0. Esto es el vector nulo. Pues, ¿qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? ¿Qué es esto que está acá? ¿Es el vector nulo? No, ese sí es el 0 escalar. Cuando usted hace el vector A por el vector nulo, le da el escalar 0. Y hay una propiedad acá muy interesante, muy importante, es esta. Y es que el producto punto es distributivo. El producto punto es distributivo, o sea, si usted tiene A distributivo respecto a la suma.
Si usted tiene una suma de vectores, aquí tiene A más B más C, y le hace producto punto por el vector A, usted puede hacer esto, A por B, A producto punto B, más A producto punto ¿qué? A producto punto C. ¿Listo? El producto punto es distributivo. Una propiedad muy interesante. Listo. Entonces creo que ya ahí terminé de explicarles el producto punto. Ahora aquí, pues rápidamente vamos a ver aquí algunas aplicaciones que tiene el producto punto. Una de las aplicaciones que tiene el producto punto es que ustedes pueden hallar el ángulo que hay entre dos vectores. ¿Sí? Bueno, haciendo que los vectores tengan el mismo inicio, ¿no? El punto inicial de los dos sea el mismo. Si usted hace que los vectores tengan el mismo punto inicial, la mejor forma es trasladarlos al origen. Entonces usted puede hallar el ángulo que forman los dos vectores. Háblese de ángulo, el más pequeño de todos, el ángulo que forman. Entre ellos el más pequeño, no el ángulo de acá, sino el más pequeño. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ayuda el producto punto a encontrar el ángulo entre dos vectores? La fórmula dice que es lo siguiente. Miren acá. Esta es la fórmula. Esta es la fórmula. Dice que para hallar el ángulo es coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de este escalar. ¿Qué es este escalar? A producto punto B dividido entre la multiplicación de las normas. ¿Sí? Si usted le hace coseno a la menos 1 de eso, ya tiene el ángulo. ¿Bien? Pero bueno, la pregunta es, y bueno, ¿y cómo fue que se llegó a esa fórmula, no? Entonces la demostración es muy sencilla, miren, es muy sencillita. Y es, suponga que usted tiene aquí el vector A. Y por acá, miren, no importa la dimensión, aquí lo estoy haciendo sin importar la dimensión. Y acá tenemos el vector B. ¿Listo? Note que el vector que va de aquí a acá, ¿alguien me podría decir cuál es el vector que sale de la cabeza de B y llega a la cabeza de A? ¿Cuál es este vector? En términos de A y B. Según lo que acabé de explicar, Resultante, o ¿no? lo que he explicado. Resultante, ¿no, profe? ¿Cuál es este vector, muchachos? El resultante, profe, ¿no? ¿Cuál? Se te escucha muy pasito. Dijo el resultante. ¿El resultante? No, pero el resultante es el que le llamamos la suma. Y la suma es pasar B en la cabeza de que, o sea, lo que uno le llama vector resultante en física es colocar en la suma. O sea, es el vector que va de aquí a acá. Ese es el resultante. Pero no, yo quiero es el que sale de la cabeza de B y llega a la cabeza de A. El que sale de la resta. ¿Cuál, perdón? Es que no se te escuchó. El que sale de la resta, o sea, el resultante, pues no resultante, pero el que sale de la resta no es así. El de la resta, o sea, que ¿qué escribo? Muy bien, ahí vas bien. ¿Qué escribo acá? ¿Cuál es este vector? En términos de A y B. ¿El vector qué? Sale de la cabeza de B y llega a la cabeza de A. O sea, que es el vector qué. Es el vector A menos qué. Menos B. Acuérdense que siempre se mira de izquierda a derecha. ¿Sí? El A menos B es el que sale de B y llega a la cabeza de qué? De A. Ese es el vector A menos B. Pero ahora fíjense esto. Yo quiero hallar esta distancia que hay de aquí a acá. ¿Cuál será esta distancia? La que hay desde aquí hasta acá. ¿Cuál será esa distancia? ¿Alguien me podría decir? Donde estuviéramos dando puntos, aquí estaríamos repartiendo puntos a la loco si no estuviera sacando ya notas. ¿Cuál es el vector que va de aquí? ¿Cuál es la distancia que hay de aquí a acá? La norma de qué? Del vector A. ¿Cuál es la distancia que hay de aquí a acá? La norma del vector B. ¿Cuál es la distancia que hay de aquí a acá? Ah, la norma del vector ¿qué? A menos B. Listo, ya tengo todas estas distancias. Ahora miren, aquí tengo este ángulo, que es el que quiero hallar. Pero hay un teorema que podemos aplicar acá que se llama el teorema de ¿qué? El teorema del coseno. ¿Qué dice el teorema del coseno si quiero hallar este ángulo? Que el lado opuesto,
que la magnitud de ¿qué? Que la magnitud de A menos B, ¿cierto? Al cuadrado es igual a la magnitud de A, de este lado al cuadrado, más el otro lado al cuadrado, ¿y qué seguirá acá? Más 2 veces la magnitud de A. ¿Se acuerdan de la ley del coseno? Esa plática se perdió. La magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de ¿qué? Del ángulo opuesto a este lado. Pero por la propiedad que acabamos de ver aquí, miren, acuérdense que el producto punto de un vector por él mismo es la norma al cuadrado. Entonces yo me devuelvo. Como acá yo veo una norma al cuadrado, pues esto lo puedo escribir como el producto punto de A menos B, pues por A menos B, ¿sí o no? Miren esta demostración tan bonita. Y esto que está acá, esta también la puedo escribir como un producto punto. El producto punto de A por A. ¿Sí? Este que también está aquí elevado al cuadrado será que este de acá también será el producto punto de B con B. Y bueno, y esto sin nada que hacer, dejémoslo así. 2 veces la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo. ¿Listo? Pero por lo que acabamos de ver, es distributivo, ¿no? El producto escalar es distributivo. Entonces yo puedo aquí aplicar la propiedad distributiva. Este se multiplica con este con este con este y este se multiplicará con este. Entonces, ¿qué nos va a quedar? A producto punto ¿qué? A, ¿sí o no? Menos A producto punto ¿qué? B. Menos ¿qué? Seguiría la otra parte. Menos A, otra vez menos A producto punto B, organizándolo. Y el siguiente más B producto punto B. Y todo eso tiene que ser igual a lo que se encuentra aquí en el lado derecho de esta igualdad. Control C, control B, lo voy a dejar aquí. Esperen y corro esto un poquito para no escribir tanto. Bien. Y ahora miren, yo en los dos lados de la expresión puedo restar el producto punto de A por A. Entonces, si resto en ambos lados de la ecuación este producto, aquí se cancela, aquí también, este también se va a cancelar con este, y fíjense a lo que llegamos. Pero esto que está acá, se puede escribir como menos 2 veces que el producto punto de A por B, ¿sí o no? Es igual a ¿qué? Aquí es más. No, aquí es, esperen que aquí lo embarré. La ley del coseno aquí tiene que menos, ¿cierto? La ley del coseno aquí es menos. Menos sí. Esto es menos, perdónenme. Entonces acá seguiría con menos 2 veces la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo. Si yo divido entre menos 2 en ambos lados, entonces esto se simplifica y miren a la ecuación a la que llegamos. Llegamos a la expresión a la que llegamos es que A producto punto B, miren otra forma de hallar el producto punto, es hallar la norma de A, hallar la norma de B, multiplicarlas y luego por el coseno del ángulo que hay entre los dos vectores. Bueno, si tuviera el ángulo, ¿no? Aquí es necesario, para hallar el producto punto con esta ecuación, pues es necesario conocer el ángulo entre los vectores. Pero como lo que a veces no tengo es el ángulo, pues entonces despejemos el ángulo. Entonces llegamos aquí al ángulo. Entonces, ¿qué será? Si despejamos el ángulo, si lo hacen juiciosos, pues les va a quedar que el ángulo es coseno a la menos 1 de A producto punto B sobre la norma de A por la norma de B. ¿Listo? ¿Qué es lo que tenemos acá? Y ahora miren esto. El coseno, si esta expresión, estos dos números, A y B, son normas, estos son positivos. El denominador son números positivos. ¿Sí? Positivos. Si usted le halla el coseno a la menos 1 de un ángulo negativo, pues seguramente le va a dar un ángulo obtuso. Si usted le halla el coseno a la menos 1 de una expresión, qué pena, de una expresión negativa, le va a dar un ángulo obtuso. Si usted le halla el coseno a la menos 1 de una expresión positiva, pues le va a dar un ángulo agudo. Entonces, si este producto, o sea, todo depende del signo que tenga este producto. Si este producto llega a tener
Si el producto punto entre dos vectores es mayor que 0, seguro el ángulo que están haciendo ellos es un ángulo agudo, el ángulo que están formando. Si el producto punto es un ángulo da menor que 0, seguramente el ángulo que están formando es un ángulo obtuso. ¿Listo? Eso se puede verificar aquí rápidamente con Python, miren. Ahí está. Por ejemplo, a mí me dicen, si quieren hagamos este ejercicio. Tengo dos vectores en 3 dimensiones y quiero determinar el ángulo que hay entre ellos. Miren, tengo esto. Tengo esto. Quiero determinar, tengo A y tengo B. Y dice, encuentra el ángulo determinado por el vector A y B. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el ángulo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo haría primero el producto punto de A con B, ¿no? ¿Cuánto me da? Me daría 2 por 1, 2, menos 1, menos 1. Entonces, ¿cuánto me da el producto punto? Noten que el producto punto me dio ¿cuánto? 0, ¿no? Y entonces, ¿qué haría? El ángulo será entonces coseno a la menos 1, pero noten que ya esta parte me dio 0. Entonces, ni siquiera tengo que ponerme a calcular las normas, ¿no? Porque 0 dividido entre cualquier número, pues me va a dar 0. Entonces, esto me va a dar coseno a la menos 1 de 0. ¿Y cuánto es coseno a la menos 1 de 0? ¿Qué ángulo radial el coseno me da 0? ¿Pi qué? Pi medios, ¿sí? Pi medios de radian o el ángulo de 90 ¿qué? De 90 grados. Es decir que estos vectores que están aquí son vectores que estarían formando un ángulo, miren, como lo haría en Python. Hago aquí, miren, A producto punto B dividido entre norma de ¿qué? Norma de A por la norma de ¿qué? De B. Ángulo, le doy correr. Y miren que efectivamente me da ¿qué? Pi medios. ¿Sí? Haciéndolo en Python. Si quieren les dejo. Les voy a dejar esto por acá. Esto sería haciendo la mano y aquí tendrían, digamos, la forma de hacerlo, de hacer esa operación en Python. Yo podría graficar estos vectores, ¿eh? Intentar graficar estos vectores en el mismo espacio. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Plot, como son vectores en 3 dimensiones, entonces pongo plot vector 3D, abro aquí y pongo A, B. Eliminamos esta celda. ¿Yo qué hice? Estoy acá. ¿Qué tengo? Entonces, miren, voy a graficar estos vectores, ¿listo? Y miramos el ángulo que hay entre ellos. Esperen, me va a dar error porque, bueno, voy a graficar sobre la A y B. Entonces, miren, voy a darle aquí graficar A y B. Y miren los ángulos. Miren los vectores. Efectivamente forman aquí un ángulo de, bueno, se logra apreciar ahí abajo, ¿no? Que forman un ángulo de 90. ¿Listo? Bueno, ¿para qué más sirve el producto punto? El producto punto también me sirve, como yo puedo hallar el ángulo entre los vectores, entonces el producto punto me sirve para identificar cuando los vectores son ¿qué? Cuando hablamos de vectores paralelos. Cuando hablamos de vectores paralelos. Entonces, la estrategia sería la siguiente. Vamos a decir que dos vectores, ¿cuándo decimos que los vectores son paralelos? Decimos que los vectores son paralelos cuando tienen la misma ¿qué? Básicamente cuando tienen la misma dirección. Es decir, que se encuentran en ¿qué? Que se encuentran en la misma recta, ¿no? En la recta en la recta directriz, en la recta que los contiene. Pero entonces yo puedo tener este caso, ¿sí? En donde los vectores estarían formando un ángulo ¿qué? En donde el ángulo entre los vectores sería ¿de cuánto? De 0 grados. ¿Sí? Aquí estarían formando los vectores un ángulo de 0 grados o de 0 radianes, ¿no? En cambio aquí los vectores estarían formando un ángulo de pi radianes o 180 ¿qué? O 180 grados. Entonces cuando los vectores forman un ángulo de 180 grados o forman un ángulo de 0,
¿sí? Determinen un ángulo de 0, entonces voy a decir que son ¿qué? Paralelos. Entonces ya el producto punto me puede servir para identificar cuando los vectores son paralelos. Entonces aquí miren, tenemos aquí un ejercicio, un pequeño ejercicio, hagamos este, lo vamos a hacer a mano. Sí, pero por lo visto también anteriormente, también dos vectores son, si dos vectores son paralelos, muchachos, por lo que vimos del producto escalar, si dos vectores son paralelos, también miren lo que está pasando. Tengo el vector A y tengo el vector B. Si dos vectores son paralelos es porque existe una constante K, tal que al multiplicarlo por el vector A, me da el vector B. ¿Sí? O también así, que hay una constante que al multiplicarla por el vector B, me da el vector ¿qué? Me da el vector A. ¿Se acuerdan? Porque al multiplicar por la constante siempre obtengo vectores ¿qué? Paralelos. Entonces, miren, el vector A que es este vector que está acá. ¿Alguien se le activó la...? ¿Ya? Bueno. Tengo el vector A, miren, y tengo el vector B. Y dice determinar si los vectores son paralelos. Y si lo son, encuentren entonces la constante que al multiplicarla por B me da el vector A. Entonces miren lo que vamos a hacer. Para determinar si son paralelos, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero hago el producto punto de A. Vamos a hallar el ángulo, ¿no? Entonces determino el producto punto de A por B. ¿Cuál es el producto punto? Aquí me va a dar menos 2, aquí me va a dar menos 8, y acá me da 3 por 6, acá me da 18. Es decir, que ¿cuánto nos da el producto punto? Menos 2, menos 8, menos 18. ¿Cuánto nos da todo eso? Menos 18, Menos 28. menos 28. Entonces aquí tenemos un menos 28. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hallemos la norma de A. ¿Cuál es la norma de A? Es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 3 elevado al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? ¿Alguien que me ayude? ¿Cuánto nos da la norma? 14. ¿Cuánto? 14. 14. Hallemos la norma. ¿Raíz de 14 o 14? Raíz de 14, perdón. Raíz de 14. Listo. ¿Cuánto me da la norma de B? Será menos 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más menos 16 al cuadrado. ¿Cuánto nos da esto? Es la raíz de 6 al cuadrado, porque acá no es 16, sino 6 al cuadrado. Menos 6 al cuadrado. ¿Cuánto te dio este? ¿Raíz de qué? 4 raíz de 3. 4 raíz de 3, bueno. Cuatro veces la raíz de 3. Listo. Y ahora el ángulo, que será coseno a la menos 1 de menos 28, ¿cierto? Sobre raíz de 14 por 4 raíz de 3. ¿Cuánto te da este coseno a la menos 1? ¿Cuánto te dio el ángulo? Miren, coseno a la menos 1 de menos 28. Aquí ya nos damos cuenta que el ángulo va a ser obtuso, ¿no? O no va a ser agudo, porque es negativo. Raíz de 14, o sea que ya no va a ser el ángulo 0. Por 4 por la raíz de ¿qué? De 3. Corro acá, cierro. Y error. ¿Tengo algún error por ahí? ¿Este producto sí quedó bien? 2 por 2, 4. 4 por 4. ¿Seguro que da la norma esto? Verifiquen la norma. Raíz de 4 más ¿qué? Más 16 más 36. 2 raíz de 14.
Esto es 2 raíz de 14, ¿no? Es decir, que aquí es 2 raíz de 14 por raíz de 14. Me va a quedar 2 por 14. ¿Cierto? Y 28 dividido entre 2 da 14, entonces ya esto es coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de menos 1. ¿Y qué ángulo le hallarle el coseno me da menos 1? Pues ese ángulo es que es pi. ¿Ya? Acabo de demostrar que los vectores son ¿qué? Que estos dos vectores seguramente son paralelos. Ahora la pregunta es, ¿cómo obtengo A? ¿Sí? Necesito un escalar que al multiplicarlo por el vector B me dé A. ¿Cuál será ese escalar? ¿Cuál será ese escalar? ¿El A qué es? El A es 1 menos 2, 3, ¿sí o no? Acá tengo K y B qué es? Menos 2, 4, ¿qué? Menos 2, 4, 6. Y cuando multiplique K por este, ¿qué me va a dar? Me va a dar aquí menos 2K, 4K, 6K. Y esto tiene que ser igual a 1 menos 2, 3. ¿Y cuando dos vectores son iguales? Cuando son iguales componente con ¿qué? Con componente. Conclusión, 1 tiene que ser igual a menos 2K. Yo ya sé que existe el K, ¿no? Entonces ese K seguramente tiene que ser igual a ¿qué? A menos 1 medio. Claro. Multiplique menos 1 medio por B, menos 1 medio por este B, y le va a dar el A. ¿Listo? Entonces ya hallamos el K. Bien, son paralelos. ¿Cómo puedo saber esto en Python? Pues mire, usted en Python puede poner el vector A, pone vector B, y aquí con esto, miren, A cos es arco coseno. Aquí el producto punto y aquí el producto de las normas. Y le da a correr. Y él le dice que el ángulo entre los dos vectores, que corre un poquito, ya, es pi. Esto, mire, en Python solo lo puede verificar acá. Copiar y lo deja acá al ladito. Esa sería la sintaxis con Python. Puede graficarlos para ver si efectivamente son paralelos. Le damos correr. Y se supone que deben tener la misma dirección. Entonces miren, al moverlo, uno se da cuenta que sí, esos vectores están en la misma recta directriz, recta que les da la dirección. En la misma dirección. ¿Listo? Pero tienen diferente ¿qué? Tienen la misma dirección, diferente sentido y diferente ¿qué? Magnitud, ¿sí? Bien. También, ¿para qué me sirve el producto punto? El producto punto también me va a servir para saber si dos vectores son ortogonales. Aquí ortogonal es sinónimo de perpendicular. ¿Sí? Como cuando ustedes decían cuando dos rectas son perpendiculares. ¿Cuándo decíamos que dos rectas eran perpendiculares? Cuando las dos formaban un ángulo de ¿qué? De 90, ¿no? Pues vamos a decir que dos vectores son ortogonales o perpendiculares cuando forman un ángulo de recto, un ángulo de 90. O sea, este ángulo entre los dos vectores, cuando les pongo el mismo punto inicial, el ángulo que forman ellos es un ángulo de 90 grados. En ese caso decimos que son ortogonales. Y si el ángulo que forman, miren, si el ángulo es de 90 grados, entonces fíjense, yo ya sé, yo les acabé de demostrar que A producto punto por B es la norma de A por la norma del vector B por el coseno del ángulo que forman ellos, ¿no? Es decir, que aquí me va a quedar coseno de ¿qué? Si son ortogonales, aquí me va a quedar el coseno de 90 grados. ¿Y cuál es el coseno de 90 grados? ¿Cuánto es coseno de 90, muchachos? Coseno de 90 es igual a 0. Entonces, si el coseno de 90 es 0, todo esto se vuelve 0. Por lo tanto, el producto punto es igual a 0. Entonces, gracias a esa ecuación podemos decir que si A y B son ortogonales, entonces su producto punto es 0. Siempre que el producto punto entre dos vectores le dé 0 es porque forman un ángulo de
90. ¿Listo? En la representación que, si n es que, si está, digamos, hasta 3 dimensiones, ¿no? Que es donde lo podemos ver. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de dos vectores, ¿no? Hagan el producto punto entre estos dos vectores. 2 por 1 da 2. 1 por menos 2 da menos 1 y menos 1 por 1 da menos 1. Al sumar eso da 0. Miren, aquí lo puedo verificar con Python. A producto punto B me da 0. Y noten que al graficarlos, al graficar el A y el B, podemos apreciar que forman un ángulo de ¿qué? De 90 grados. ¿Listo? Mírenlos ahí. Son ortogonales. Bueno, ¿qué otra aplicación tiene el producto punto? El producto punto también lo usan para determinar la proyección, lo que le llaman proyección ortogonal. La proyección ortogonal es la proyección de un vector sobre otro. Pero perpendicular. Por eso se llama proyección ortogonal. Se las voy a explicar de la siguiente forma. Supongamos que yo tengo acá, tengo acá un vector B. Este vector rojo que está acá es el vector B. Y acá tengo el vector U. Y quiero proyectar ortogonalmente. Es como, ¿cómo les explico eso? Es como alumbrar aquí, poner una lamparita aquí, alumbrar este vector y mirar su sombra sobre el otro vector. ¿Sí? Mirar la sombra de él. O sea, proyectarlo ortogonalmente es mirar la sombra cuando se proyecta aquí, en esta recta. O sea, en la recta que le da la dirección a este vector. O sea, aquí. Es proyectarlo acá ortogonalmente. Entonces, si uno lo proyecta ortogonalmente, pues la sombra pues va a quedar de dónde a dónde. Va a ser una sombra, la sombra va a quedar como de aquí hasta acá, ¿sí o no? Este vector. Entonces, este vector que ustedes ven ahí es el que se llama la proyección de B, de U, se escribe así, proyección de U sobre B. Sí, ese vector verde. Se llama la proyección. Acá está. Acá está, la proyección de U sobre el vector B. Proyección de U sobre B. Entonces, ¿cómo se halla la proyección de U sobre el vector B? Bueno, primero hay que darse cuenta de algo. Y es que si yo tengo, digamos, voy a hacerlo así, miren. Voy a hacer otro dibujo. Supongamos que este es mi vector. Ese es el vector B. Voy a poner aquí el vector U. Quiero proyectar U sobre el vector B. Entonces, al proyectarlo ortogonalmente, aquí se va a formar un ángulo de 90. Y este es el que vamos a llamar, el que va de aquí a acá, es el que vamos a llamar, este de acá lo vamos a llamar la proyección del vector U, se escribe así, sobre el vector B. Si quieren hacemos colores. La proyección del U, que es azul, sobre el vector B, que es rojo. ¿Listo? Entonces miren cómo se deduce esto. Noten que este vector, el de la proyección y el vector U y el vector B, son vectores que son paralelos, ¿sí o no? Son vectores que son paralelos. Por lo tanto, podemos decir que la proyección, se puede afirmar esto, que la proyección de U sobre B, este vector, tiene que ser un escalar por el vector B, ¿sí o no? Pues ese escalar por el vector B es este.
es el producto punto entre los dos vectores sobre la norma de b al cuadrado, o sea, la norma sobre el que se proyecta. Aquí se pone el producto de estos dos, pero acá se pone la norma sobre el que se proyecta al cuadrado. Ese escalar se multiplica por b y listo, tiene el vector proyección. Pero ¿cómo encontraron este bendito escalar K? Sería la pregunta, ¿cierto? Pues lo encontraron de la siguiente forma. ¿Alguien me podría decir cuál es el vector que va de la cabeza de la proyección al vector U? ¿Cuál sería este vector? ¿Qué operación haríamos entre la proyección y U para sacar este vector? El que sale de aquí y llega acá. Vector V menos vector B. Perdón, U. El vector U menos ¿qué? Menos la proyección de ¿qué? De U sobre B, ¿sí o no? Sí, este vector es la resta de del U menos la proyección, porque sale de la proyección y llega a U. O sea, es la resta. Y noten que ese vector, como la proyección es ortogonal, este vector, ¿sí? Con el vector B, forman un ángulo de ¿qué? Si quieren, trasládenlo acá, para que tengan el mismo inicio. Traslademos la proyección acá. Lo que podemos decir es que la proyección y el vector B forman un ángulo de 90. ¿Eso qué quiere decir? Que su producto punto a que será igual. Cuando hagan B, producto punto ¿qué? U menos la proyección, ¿cierto? Menos la proyección de U sobre B. Este producto punto me tiene que dar 0. ¿Sí o no? Ojo, este es producto punto. Es decir, que me queda que B por U menos, pero acuérdense que este vectorcito que está acá, por lo que tengo acá, lo podemos escribir como K. ¿Por qué? Por el vector B, porque es paralelo al vector B. Aquí, acuérdense que el producto punto es que es distributivo. Entonces aquí me queda B, producto punto el vector U, menos, y aquí me va a quedar K, ¿cierto? B, producto punto B, igual a 0. Y fíjense, tengo que despejar la K. Entonces me queda B, producto punto U, menos K. Y esto que está acá, acuérdense que vimos una propiedad que el producto punto de un vector por el mismo, pues da su norma elevada a ¿qué? Al cuadrado. Esto es igual a 0. Y si despejan la K, pues ¿a qué llegamos? Despejen aquí la K. ¿A qué llegamos? A que B producto punto U es igual a que a K por la norma de B elevada al cuadrado. Este viene a dividir y llegamos a que esa constante K es el producto punto entre los dos vectores dividido entre la norma de B elevada a ¿qué? Al cuadrado, ¿no? Increíble. Muy chévere. ¿Qué tal? ¿Sí me entendieron toda esta demostración o no? Traté de ser lo más específico. Bueno, pongamos a prueba esta cosa, ¿sí? Voy a usar Python para ahorrarme tiempo acá. Miren, supongamos que tengo el vector A y tengo el vector B, ¿sí? Y quiero hacer la proyección del vector A sobre el vector B. ¿Listo? Acá tengo la gráfica de los vectores, miren. A y B. El vector 1, el vector 2 es este es el vector 1. Quiero proyectar el vector 1 sobre el vector 2. El vector 1 es este, sobre el vector 2 que es este. La proyección, obviamente, como es una proyección ortogonal, me va a dar este vector verde. ¿Sí? Pues vamos a encontrar ese vector verde. ¿Cómo lo encontramos? Defino el vector A. ¿Sí? Defino el vector B. Aquí escribo A producto punto B y acá sobre la norma de B, que es sobre el que proyecto, le va al cuadrado, multiplicando por el vector B. Le doy correr, ¿no? Y acá tengo el vector que lo llamé el vector proyección AB. Ese vector también lo pongo aquí, miren, y grafico los dos. Y por eso es que me aparece el vector verde, miren, que tiene la misma dirección, este vector, que tiene la misma dirección del 2, ¿cierto? Porque se proyectó este sobre este. ¿Sí me entendieron o no? Bueno, ahí se puede apreciar la proyección. Y bueno, ya para finalizar, me quedan 10 minutos. La última operación que quería ver con ustedes. La última operación, ya para finalizar, se llama el producto
el producto cruz de vectores. Se los voy a dejar acá. Entonces se llama producto cruz o producto vectorial porque me va a dar un vector. Porque me va a dar un vector. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo se realiza eso? Entonces, el producto cruz, miren, si ustedes tienen aquí su vector, tienen acá un vector U. Voy a alargarlo un poquito, se va a alargar un poquito esto. Acá tiene su vector B. Préstele mucha atención a lo que voy a explicar. Acá tiene su vector B. El producto cruz le va a originar un vector que forma un ángulo de 90 con los dos vectores. Con el U, forma un ángulo de 90 con el U y con el B, o sea, es ortogonal a los dos. ¿Sí? Pero hay que tener cuidado. Mire. Aquí hay que usar la regla de la mano derecha. Si usted va a hacer U, coja la mano derecha. Imagínese que extiende la palma de la mano en la dirección, o sea, sus dedos, extienda la mano derecha, sus dedos de la mano derecha, extiéndalos en la dirección del vector U. Y luego voltee los dedos en la dirección del vector B. Y levante el dedo pulgar. Noten que el dedo pulgar le va a quedar apuntando hacia allá. Entonces, como usted extendió la mano, extienda la mano, sus dedos de la mano extiéndalos en U. No sé si pueden hacerlo. Sus dedos de la mano extiéndanlo en U, hacia U. Y voltee sus dedos que vayan hacia B. ¿Hacia dónde le apunta el pulgar? Si usa la mano derecha, ¿no? Tiene que usar la mano derecha, no va a usar la izquierda. Le va a dar este vector. Pues este vector es el vector A, producto cruz B. Un vector que forma un ángulo de 90 con estos dos, pero mire hacia dónde va. Ahora, si usted hace el otro producto, miren, ahora extienda su mano, extienda los dedos de su mano hacia B y voltee los que vaya hacia U. ¿Hacia dónde le apunta el pulgar? El pulgar le va a apuntar ahora hacia allá. Entonces hacia allá estaríamos haciendo, como el primero que usó fue B y luego multiplicó por U, pues esto es B, producto cruz, U. Ay, esperen que aquí le embarré. Aquí le embarré. ¿Esto es qué? ¿Aquí cuáles multiplicamos primero? U producto ¿qué? Cruz B. Y aquí estoy multiplicando B, producto cruz, U. Ya. ¿Sí? La regla de la mano derecha. Use la mano derecha. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que el producto de vectores, el producto cruz de vectores no es ¿qué? No es conmutativo. No es lo mismo. U cruz B que B cruz U. Lo que sí sabemos es que tienen la misma ¿qué? Son paralelos. Tienen la misma dirección. ¿Sí? Pero diferente ¿qué? Sentido y tienen la misma magnitud. Entonces, ¿cómo se hace el producto cruz? Solo puedo hacer producto cruz en R3, en 3 dimensiones. Y la técnica es la siguiente. Usted pone aquí IJK, es como si fuera un determinante. Esto no es que sea un determinante, sino que esta es la mnemotecnia que se usa para poderlo hacer. Entonces usted pone aquí los vectores unitarios I, J y K. Como primero va a ser A producto cruz B, pues primero pone las coordenadas de A a K. Y luego aquí pone las coordenadas de B. Entonces miren lo que usted hace. Calcule ese determinante tal cual como usted sabe por el método de ¿qué? ¿Se acuerdan del método de cofactores? Entonces sería, pero tomando la primera ¿qué? Pero tomando la primera fila. Entonces los cofactores acá serían, los signos de los cofactores serían más, menos, más. Entonces sería I más I por tapo columna, tapo fila por este determinante. A2 por B3, A3 por B2, por I. Luego sigue menos, miren, este menos de aquí es por este de acá. Menos. Tapa columna, tapa fila y hace A1 por B3, A3 por B1. Aquí va. ¿Sí? Luego tapa aquí, columna, tapa fila y hace A1 por B2 menos A2 por B1. Y ahí está, acá. Y ese es el producto cruz entre dos vectores. ¿Listo? Entonces, seguramente pues aquí le va a dar, digamos que esto fue triangulito, cuadradito, este triangulito, y este digamos que aquí les dio un cuadrado, este les dio un triángulo y este les dio asterisco. O sea que el vector que tienen como parejita sería el vector cuadradito, triangulito, asterisco.
¿sí o no? Sino que aquí lo tenemos en términos de vectores unitarios, IJK. ¿Bien? Siempre la regla de la mano derecha, miren. Aquí el muchacho estiró los dedos, ¿sí? U cruz B. Estira los dedos en la dirección de U y voltea los dedos en la dirección de ¿qué? De B, del segundo, por el que se multiplica. Y mira hacia dónde le queda extendido el pulgar, ¿sí? Y ese es U cruz B. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, ¿cuánto tengo? 3 minutos. Entonces hagamos, digamos, este. Hagamos este. Copiar y lo dejamos aquí. Hagamos el producto cruz entre A y B. Este producto cruz. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos A cruz B, ¿cierto? Entonces, ponemos acá, es un determinante. Aquí colocamos IJK. Como primero está el A, primero pongo la 1, 2, 3, y luego pongo el menos 5, 4 y 8. Y entonces, ¿esto qué será? Será la primera. ¿Tapo qué? Tapo columna, tapo fila. Entonces será 2 por 8. 2 por 8, ¿qué? 2 por 8, 16 menos 12 con el i. Luego menos, porque ese es el signo de ese cofactor. Tapo columna, tapo fila. Sería 1 por 8, 8. Menos, pero me va a dar más, 15. J. Más, acá será tapo columna, tapo fila, será 1 por 4, 4. Menos, pero me va a dar más, 10. K. Es decir, que el vector que me queda acá es 16 menos 12, ¿cuánto da? 4i. Acá quedará menos ¿qué? 15 más 8, ¿cuánto es? Sería 20 y 23, ¿no? 23j. Y acá me va a dar más 14. Más 14k. ¿Listo? Ese sería. Mírenlo acá. Ah, esperen, la embarré. 1, 2, 3. Ah, no. Menos 5. Tengo que escribir aquí menos 5. Aquí el 4. Y acá 8. 1, 2, 3, menos 5, 4 y 8. Hago producto cruz, miren, es A.cross-B. Es como se hace en Python. Y aquí 4, 23, 14. ¿Listo? Entonces ya con esto ya pueden terminar el taller. ¿Qué me faltaría por decirles? Aquí hay unas cositas que pueden mirar ahí, se los dejo en el notebook. Ah, bueno, miren, tengo A y B, los grafico. Grafiqué A, producto cruz B. Y fíjense lo que pasa. A es el gris, B es este, y miren el producto cruz es el verde. Entonces fíjense que forma un ángulo de 90. ¿Sí? Extiendan la mano en la dirección de este y volteen en la dirección del morado, les da el verde. El dedo gordo lo apunta hacia el verde. Y ahí pueden ver el producto cruz. ¿Sí? Estas son las propiedades. El producto cruz no es conmutativo. No es conmutativo, pero sí se podría decir que uno es el opuesto del otro. El producto cruz es asociativo. Si hacen producto cruz con un vector nulo, les da 0. Les da el vector 0. Aquí lo embarré. Ese es el vector 0. El vector 0. Aquí es el vector 0. B. El vector 0. ¿Listo? Acá les da el vector 0. El producto cruz es distributivo respecto a la suma. Y hay una cosa que se llama el producto triple. Es producto punto con un producto cruz. No tengo 3 vectores. Entonces, aquí ya les dejo. Esto mírenlo ustedes. Algunas aplicaciones del producto vectorial. Ahí se las dejo. Por ejemplo, la norma me da el área del paralelogramo que forman los vectores. Ahí se los dejo para que lo miren. Yo puedo saber si 2 vectores son paralelos haciendo el producto cruz. Si me da 0 son paralelos. Miren, una forma rapidita.
Y el producto cruz también me sirve para hallar, el producto triple me sirve para hallar el volumen del paralelepípedo que forman 3 vectores. Ahí se los dejo para que lo analicen y lo vean. Y listo, muchachos. Nos vemos entonces en las asesorías, ¿listo? Voy a ver si ahorita voy a almorzar y ahorita hacemos una asesoría de 3 a 4 de aplicaciones y de 4 a 5 de 3 a 4 de álgebra lineal, de aplicaciones, y de 4 a 5 de álgebra lineal, ¿listo? Está bien, profe. Listo, profe, gracias. ¿Vale? Listo, gracias por acompañarme. Hasta Bueno, luego, profe, profe. hoy va a subir el video y Dime, hoy va a subir el video de pues, ¿listo? esta clase. Sí, claro, este es importante, este lo voy a subir. Tan pronto se origine, lo subo, ¿listo? Ok, gracias, profe. Vale, listo, chao. Gracias por acompañarme. Por Hasta estar. luego, profe, gracias. Chao.